Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Lentamente, me di cuenta de lo que me rodeaba a medida que mis pensamientos comenzaban a emerger de la niebla en mi mente. El siniestro crepúsculo de mi taller en el sótano, iluminado solo por la luz de la puerta ligeramente abierta, reflejaba mi estado de ánimo. Una de las raquetas en las que había estado trabajando anteriormente todavía estaba sujeta con un tornillo de banco en el banco de trabajo. Podía escuchar a nuestras dos hijas menores jugando al otro lado de la partición en la sala de juegos y podía escuchar los sonidos de la película de Disney que estaban viendo en la videograbadora. Sentado en mi vieja silla destartalada, miré el reloj de la pared. Había estado sentado aquí durante más de media hora. Mis pensamientos giraban en círculos, sin moverme, sin ver, sin entender lo que no quería escuchar. La cena del domingo por la noche había terminado. Mi esposa Sally estaba limpiando la cocina y lavando los platos mientras bajaba a mi taller a agarrar algunas de mis raquetas para los próximos torneos de racquetball de otoño. Había sido un gran jugador durante 7 u 8 años, jugando varios partidos matutinos a la semana antes de ir a trabajar como ingeniero en GMI. También participó en al menos una liga nocturna cada otoño, invierno y primavera. Estaba orgulloso de que en un periodo de tiempo relativamente corto logré un buen éxito y siempre jugué en la categoría A y varias veces al año participé en torneos locales, generalmente terminando en primer lugar. Jugar racquetball regularmente me ayudó a mantener un peso de alrededor de 200 libras en mi estructura de 6 pies 2. Nuestra hija Jessie de 7 años me siguió escaleras abajo para ver su película favorita en la sala de juegos y nuestra Ellie más pequeña de 4 años me siguió. Ellie tenía la edad en la que Jessie no podía ir a ningún lado sin que Ellie quisiera ir con ella. Tenemos suerte de que Jessie aún no se haya molestado por eso. Temía el día en que ella creciera y eso cambiara. Nuestro hijo de 9 años, Jason, ya sabía que era un niño y el mayor de la familia, por lo que no debería jugar con sus hermanas menores. Lo más probable es que estuviera construyendo su habitación o jugando con maquetas de aviones y automóviles. Cuando terminé con los agarres de 3 raquetas que guardaba en mi bolsa de gimnasia, noté que la tensión de las cuerdas de un par de ellas necesitaba un ajuste. La ley de Murphy funcionó. La cuerda definitivamente se romperá al menos una vez a la semana en medio de un partido. Miré dentro de la sala de juegos. Las chicas estaban en medio de ver La Dama y el Vagabundo, y decidí subir las escaleras. Mientras subía las escaleras en mis calcetines y me acercaba a la puerta del sótano ligeramente abierta, escuché la voz suave de Sally hablando por teléfono. Se me ocurrió la idea de que tal vez podría acercarme sigilosamente a ella y gastarle una pequeña broma. Estaba pensando en preparar el ambiente para algo más tarde, a pesar de que ya habíamos tenido nuestro horario habitual de colchón la mañana anterior. Al acercarme a la puerta, miré por la rendija para ver dónde estaba. Perfecto. Sonreí feliz. Sally apoyó los codos en la encimera de la cocina de espaldas a mí, vistiendo jeans ajustados y sosteniendo el teléfono en la oreja. Su blusa estaba desabrochada y colgando, y pude ver su estómago desnudo y el más mínimo indicio de sostén. Su cabello rojo estaba recogido en una cola de caballo que rebotaba hacia arriba y hacia abajo cuando hablaba. Incluso después de 3 hijos y 10 años de matrimonio, Sally seguía siendo atractiva. Medía aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto y mantuvo su peso alrededor de 130 libras a través del ejercicio regular y una alimentación saludable. Con la edad y la madurez, sus curvas se suavizaron, pero era aún más sexy que cuando nos casamos. Ella tenía 23 años y yo solo un año mayor. Los niños pueden haber disminuido nuestro ritmo sexual a lo largo de los años, pero siempre nos hacíamos tiempo el uno para el otro un par de veces a la semana. Ahora la visión de su magnífico trasero en forma de pareja y sus largas y delgadas piernas comenzaba a provocar cierta reacción en mí. A medida que abría la puerta lentamente, comencé a escuchar parte de la conversación que tenía lugar por teléfono programada para el martes y jueves de 9 a 3. Lo escuché. Hubo un pequeño silencio mientras escuchaba a la otra persona. Sí, puedo hablar. Bill está en el sótano con las chicas. ¿Por qué? Sí,
Yo también lo creo. Debbie, he estado pensando mucho en esto últimamente. El próximo fin de semana, no creo que tengamos nada planeado. Quizás pueda. Sí, ahora lo entiendo. Estaba hablando con su amiga y jefa, Debbie Bradshaw. Parece que están discutiendo otro de sus viajes regulares de compras que ocurrieron 3 o 4 al año. Lentamente abrí la puerta más y comencé a salir para abalanzarme rápidamente sobre el premio que me hacía señas. Pero de repente me detuve, desconcertado por un sonido extraño. Sally se rió. ¿Qué demonios? Luego se rió de nuevo, escuchando algo que dijo Debbie. Me sorprendió que no pudiera recordar a Sally riendo así después de nuestra luna de miel. Luego bajó la voz y pude oír. Me gustaría intentarlo de nuevo antes de extirpar la verruga. De repente, este comentario me recordó una conversación que presencié hace un par de meses en un bar. Me sentí mareada y débil. Caminé en silencio de regreso a los escalones del sótano y lentamente casi cerré la puerta detrás de mí. Cuando hice esto, Sally continuó riendo y casi susurrando al teléfono. Solo pude escuchar palabras aisladas la última vez. Realmente me gustó. Lo sé, lo sé. Sí. Ambos. Dile lo que veremos. Sí. No, puedo esperar. Yo estaba parado en la oscuridad de la escalera cuando ella comenzó a terminar la conversación. De repente, no quería que ella supiera que yo estaba allí, así que me di la vuelta en silencio, bajé las escaleras y volví tambaleándome a mi taller. Me desplomé en una silla, pensando en la conversación que me vino a la mente. Esto sucedió la primavera pasada después de uno de los últimos partidos de nuestra liga de racquetball del miércoles por la noche. Algunos de nosotros fuimos al bar después del partido a tomar un par de cervezas, como lo hacíamos aproximadamente una vez al mes. Una hora después éramos solo yo, John Harrison y Craig Davis. John y Craig eran mejores amigos y se unieron a la Enoch Park hace solo un par de años. John era un gran bebedor de cerveza, pero Craig solo bebía refrescos. Eventualmente descubrí que era alcohólico y que había dejado de beber hace varios años. Por lo que escuché, el único problema con su alcoholismo era que después de un par de cervezas no podía tener relaciones sexuales, lo que aparentemente irritaba a su esposa. Pero aún le encantaba ir a bares y siempre se unía al grupo cuando era posible. Ambos estaban casados. John tuvo 2 hijos, Craig tuvo 1. Como de costumbre, después de discutir los partidos por un tiempo, las conversaciones y bromas giraron hacia el tema del sexo y las mujeres. Después de una docena de veces en un bar con estos dos, me di cuenta de que no tenían principios sobre hacer trampa y un par de veces mostraron un interés inusual en mi matrimonio y mi vida sexual, lo que me hizo sentir incómodo. En al menos una ocasión, me fui después de un vaso de cerveza para evitar el tema. Esa noche, Craig bromeó con John sobre su esposa Mary. Ella insistió en que se sometiera a un procedimiento quirúrgico de naturaleza muy personal. Pensé que se trataba de no tener hijos y dije que Sally también había hablado de que la hiciera para que pudiera dejar de tomar las pastillas, pero aún no hemos llegado a un acuerdo. Craig simplemente continuó sonriendo y John tenía esta expresión de dolor en su rostro. «Oh no, ella quiere que él le quite la verruga», Craig dijo con una risa casi ahogada. Sorprendido. Dije que creo que perdí el hilo de la conversación. ¿De qué hablas? John se sonrojó un poco, pero explicó que desde la adolescencia había tenido una verruga común y muy simple en su parte privada. Admitió que en los últimos 2 años la verruga había crecido y había comenzado a preocupar a su esposa. Su esposa, Mary, insistió en que se lo quitaran. Me pareció que John estaba menos preocupado de que su esposa perdiera placer que de que él perdiera la ventaja que tenía al seducir a otras mujeres. Aparentemente, su verruga a menudo se convertía en un tema de discusión y despertaba cierta curiosidad cuando intentaba persuadir a otras mujeres que no fueran su esposa para que se acostaran. Fue alrededor de este punto que me di cuenta de que la conversación se estaba volviendo demasiado profunda para mí y decidí leave.
Ahora me senté en la oscuridad pensando en esa conversación. Simplemente no podía creer que Sally pudiera estar involucrada en nada de lo que sugería su conversación telefónica. Sally sabía que John y Craig eran con quienes jugaba al racquetball. He hablado de ellos varias veces antes, y sus nombres solían estar en los horarios de los partidos que guardaba en nuestro calendario, pero que yo supiera, nunca se habían conocido. Sin embargo, no importa cuánto traté de negarlo, mis pensamientos continuaron formando una sola imagen. Tuve la terrible sensación de que no sabía nada y comencé a sudar. Simplemente no podía creer que Sally hiciera algo así y esperaba desesperadamente que hubiera alguna explicación razonable y lo que fuera que estuviera pasando. Parece que Debbie también estuvo involucrada. La jefa de Sally, Debbie Bradshaw, se convirtió en subdirectora de la tienda donde trabajaba Sally. Hace unos 5 años. Se transfirió de la sede de la compañía a algún lugar del área de Detroit. Anteriormente trabajó en la misma tienda justo después de la universidad antes de dirigirse a la gran ciudad para recibir capacitación en administración. Debbie estaba casada con Josh, un contador a quien conoció mientras trabajaba en Detroit. Sally mencionó que Josh era su segundo esposo. Sally y Debbie tenían una edad cercana y se hicieron cercanas cuando Sally estaba embarazada de ella. Debbie estaba embarazada al mismo tiempo de su hija Shannon, su primera y única hija. Ambos niños nacieron con un mes de diferencia, lo que acercó aún más a Debbie y Sally. Hemos interactuado con Debbie y Josh varias veces a lo largo de los años, generalmente en algún evento de trabajo relacionado con Sally y Debbie. ¿Pasa algo, querida? Parecías irritado para mí. Sintiéndome incómoda, murmuré algo sobre encontrar una grieta en una de mis raquetas favoritas, pero continué mirándola a los ojos, tratando de ver al menos algo que confirmara mis sospechas. Pero no había nada allí. Ella era solo Sally, la mujer que amaba. Ella se rió y me besó de nuevo. Luego vaciló un poco y dijo: Debbie llamó mientras estabas abajo. Quería saber si podíamos ir de compras el próximo fin de semana. Cuando dijo esto, sus ojos se entrecerraron y pareció como si una cortina hubiera caído entre nosotros. Mientras la miraba, ella parpadeó y desvió la mirada. En ese momento, me di cuenta de que ella estaba ocultando algo, y pensé, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Tratando desesperadamente de pensar en una manera de suspender este viaje hasta que pudiera resolver algo, dije torpemente: ¿no tenemos algo planeado para el próximo fin de semana? No hay nada en el calendario. Ella respondió: creo que tenemos algún tipo de evento WFW programado para el sábado por la noche. Pensé que podíamos irnos. Dije despacio. Sally se apartó de mí y me miró con aprecio. Bill, sabes que no me gusta ir a esos eventos. No me importa si tu padre también va allí. Todo lo que haces allí es hablar del ejército y beber demasiado. Estoy aburrido hasta la muerte por esto. Entonces, si quieres ir a buscar una niñera mientras yo no estoy, ¿por qué no pasamos tiempo con los niños este fin de semana? Cedar Point solo estará abierto por unas pocas semanas más antes de que cierre por la temporada, y aún no hemos llevado a ella allí. Ella es lo suficientemente mayor como para gustarle. Dije, agarrando pajitas. Sally frunció el ceño y su rostro comenzó a ponerse rojo, como sucede en las raras ocasiones en que se enoja mucho. Acabamos de llevar a los niños a la isla Mackinac para el Día del Trabajo. Esto fue hace apenas un par de semanas. ¿Qué te pasa, Bill? Nunca antes te habías opuesto a que fuera de compras. También comencé a enojarme y manteniendo una cara seria dije: olvídalo. Solo pensé que podríamos hacer algo juntos. Tú y Debbie se divierten. Subiré a ver si los niños se han ido a la cama. Me di la vuelta y subí las escaleras hasta los dormitorios. A mitad de camino miré hacia abajo y vi a Sally mirándome extrañamente. Logré evitar una conversación seria con ella por el resto de la noche. Como la mayoría de las noches de trabajo, me acosté antes que Sally y me quedé allí tratando de dormir.
Después de un rato la escuché entrar a la habitación y dirigirme a nuestro baño para ponerse el pijama. Ella se metió en la cama. Ella me abrazó y susurró pil pil. Continué respirando uniformemente y fingí estar dormida. Finalmente se rindió y se alejó de mí. Me di cuenta por su respiración cuando finalmente se durmió. Me di la vuelta sobre mi espalda y miré al techo tratando de ordenar mis pensamientos. Mis pensamientos regresaron y comencé a pensar en mi vida y en cómo llegué a este punto. Crecí a menos de 20 millas de donde vivíamos ahora en la familia de clase media más común. Mamá, papá, yo y mi hermana mayor. Lo más interesante de mi infancia fue mi mejor amigo Jason, o Jazz, como todos solían llamarlo. Su familia vivía en un extremo de la cuadra y la nuestra en el otro. Nos conocimos alrededor de cuarto grado y hemos sido inseparables desde entonces. Si él no estaba en nuestra casa, entonces yo estaba en la suya. Apenas pasaba una semana sin que uno de nosotros pasara la noche en casa del otro. Era el señor personalidad, siempre bromeaba, se reía, rara vez se tomaba nada en serio y siempre hacía amigos donde quiera que iba. Yo era del tipo más tranquilo y reflexivo. Nos complementamos a medida que crecíamos. Practicamos deportes juntos, comenzamos a notar a las chicas juntas e incluso a menudo salíamos juntas. No éramos estudiantes excepcionales, pero generalmente sacaba mejores notas que Jazz en la escuela. Descubrí una cosa que realmente me gustaba dibujar. Cuando estaba en el último año de secundaria, había tomado todos los cursos de dibujo que pude y estaba considerando seriamente convertirme en ingeniero. Después de la secundaria, decidí asistir a una universidad local que tenía un programa de tecnología de ingeniería. Era relativamente económico y lo suficientemente cerca como para vivir en casa y viajar a clases. Jazz no sabía lo que quería hacer, pero vino conmigo y se inscribió en cursos generales. La principal ventaja de esto fue que recibimos un aplazamiento estudiantil del servicio militar obligatorio. Luego, hacia el final de mi primer año, la cagué a lo grande. Jazz y yo estábamos en una fiesta universitaria un sábado por la noche cuando me detuvieron de camino a casa. Fallé en una prueba de alcoholemia y pasé la noche en la cárcel del condado. Mamá y papá me sacaron al día siguiente y, con razón, se indignaron. Terminé usando todos mis ahorros para pagar multas, honorarios legales y costos judiciales, y perdí mi licencia de conducir durante un año. Estuve triste durante el resto del semestre, haciendo autostop para ir a clase con Jazz. Finalmente, pensé al diablo con eso. Me quedé sin dinero y sin derechos, y no tenía motivación para continuar mis estudios el próximo año. Decidí arriesgarme y alistarme en el ejército. Esperaba que, con mi experiencia en redacción, pudiera conseguir un trabajo de ingeniería y evitar Vietnam. Al menos eso es lo que me dijo el reclutador. Por supuesto, mintió. Cuando le conté a Jazz mis planes, inmediatamente decidió unirse a mí. El reclutador dijo que podíamos pasar por el programa para amigos y tenemos la garantía de pasar por el entrenamiento juntos. Así que nos pusimos en marcha. El entrenamiento básico fue difícil pero soportable. A mitad del curso, realizamos una serie de pruebas de aptitud para diferentes especialidades militares. El ejército, con su inteligencia infinita, decidió que seríamos los más adecuados para trabajar como especialistas en control de incendios. El trabajo implicaba operar lo que el ejército llamaba una computadora de control de incendios, pero en realidad era una calculadora reforzada que calculaba distancias, azimutes y la cantidad de explosivo requerido para que un proyectil de artillería alcanzara un objetivo determinado. Después de la capacitación básica, nos enviaron a Fort Sill para aprender una nueva profesión. Fort Sill no era el lugar más agradable, pero Jazz y yo nos las arreglamos para divertirnos un poco. Sin embargo, esto no fue nada comparado con el siguiente regalo que recibimos, órdenes de ir a Vietnam, que llegaron un par de semanas antes de la graduación. Después de unas vacaciones de 15 días, visitando a mis padres, tomando cervezas con nuestros viejos amigos y persiguiendo a algunas de nuestras exnovias, tomamos el largo vuelo a la primera República Central de Vietnam.
Después de algunos trámites, ambos fuimos asignados a batear una segunda división, la 11ª Brigada de Artillería. Era noviembre de 1969 y Nixon ya había comenzado a reducir los niveles de tropas como parte de una estrategia para transferir la guerra a Vietnam del Sur. ¿Qué plan tan ridículo fue este? No vimos muchas peleas en los primeros 5 o 6 meses. Disparamos a muchos objetivos desde varios emplazamientos en todo el primer cuerpo, pero solo fuimos atacados un par de veces. El momento más memorable de nuestros recorridos hasta ahora fue escaparnos a Bangkok, Tailandia. Después de 15 días de prostitutas y bebidas fuertes, Jazz y yo regresamos a nuestra unidad exhaustos y con la esperanza de descansar. La noticia de que nuestra unidad fue adscrita a la 3ª Brigada de la 101 División Aerotransportada no generó muchos comentarios mientras estábamos fuera, pero un par de días después, cuando nuestra batería fue transferida a Bear Hill en el corazón de la jungla, sentí un mal presentimiento. 4 meses después, regresé a casa en camilla. Jazz volvió muerto. Estaba gravemente traumatizada física y mentalmente. Pasé varias semanas en el hospital y un par de meses en rehabilitación. También vi a un psiquiatra para tratar de sobrellevar lo sucedido. Después de que los médicos me declararon parcialmente apto para el servicio, me enviaron de regreso a Fort Sill para unirme a la brigada de entrenamiento, donde me convertí en instructor asistente. Realmente no me gustaba hablar con nadie, así que tomé clases en la universidad local y pasé mi tiempo libre redactando. Un año después, solicité la desmovilización anticipada para regresar a la escuela. A medida que la guerra de Vietnam llegaba a su fin, el ejército también estaba reduciendo sus filas. Fui aceptada en un programa de tecnología de ingeniería en la universidad más cercana a casa. El ejército aprobó mi solicitud y me dieron de baja 5 meses antes. Después de 2 años y 7 meses de servicio, volví a vivir con mis padres y solicité beneficios para veteranos. Viviendo en casa, mis necesidades eran mínimas. Ahorré la mayor parte del dinero que gané en Vietnam. La educación, los beneficios y los ingresos de mi trabajo a tiempo parcial cubrieron todos mis gastos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que era un soldado típico, si no estereotipado, de Vietnam que sobrevivió al combate. La reacción pública a la guerra y a quienes luchamos en ella, junto con mis heridas y lo que vi e hice, me convirtieron en un recluso amargado y retraído. Me dejé crecer el pelo y la barba. Usé una sudadera con capucha y usé mi vieja chaqueta militar destartalada la mayor parte del tiempo. Jeans desgastados y zapatillas desgastadas completaron mi look. Fui a la universidad a trabajar y a casa. Sé que mamá, papá y mi hermana Terry estaban preocupados por mí, pero ya no me sentía socialmente involucrado en la vida. Todavía veía a un terapeuta en el departamento de asuntos de veteranos una vez al mes, pero eso no ayudó mucho. Una vez a la semana visitaba a los padres de Jazz y hablábamos de él y de lo genial que era pasar tiempo juntos. Parece que lo disfrutan, y era lo menos que podía hacer por ellos. Una tarde estaba sentada en la sala de lectura del Centro Internacional en el campus. Varias veces a la semana. Tenía un par de horas entre clases, y generalmente pasaba ese tiempo estudiando o leyendo. Traté de ignorar el ruido a mi alrededor cuando una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Puedo sentarme aquí? Miré al hombre que estaba al otro lado de la mesa y me quedé atónito. Cabello largo y rojo y piel pálida impecable que solo se puede ver en una verdadera pelirroja. Curiosos ojos marrones me miraron esperando una respuesta. Me lamí los labios nerviosamente mientras miraba sus perfectos labios escarlata. Me perdí en estos pensamientos cuando repitió su pregunta. ¿Te importa si me siento aquí? Al tener dificultades para encontrar el poder del habla, me exprimí. Tímidamente, admití que había conocido a alguien que me interesaba. Ella se burló de mí, pero vi que estaba feliz. Unas semanas después de conocernos, reuní el coraje para invitarla a salir. Ella parecía complacida e inmediatamente dijo que sí. Como yo, ella vivía en casa y viajaba a clases. Cuando accedió a que la recogiera el viernes por la noche, dijo riendo: «Te lo advierto,
mi papá puede ser estricto con las personas que me invitan a salir. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? La miré directamente a los ojos y le dije, Sally, creo que para pasar la noche contigo, estoy dispuesta a aguantar a tu padre. Y pensé para mí mismo, y también estoy listo para la vida. Ella se sonrojó y dijo, oh, qué aduladora. Comencé a darme cuenta de que se sonrojaba fácilmente. El viernes por la noche, llamé a su puerta y una mujer con una cálida sonrisa abrió la puerta. Antes de que pudiera decir nada, dijo, debe ser Pil, te hemos estado esperando, pasa, por favor. Ella me tomó de la mano y me condujo a la casa. Mientras hacía esto, llamó por encima del hombro, Jack, ha llegado el novio de Sally. Luego se volvió hacia mí y me dijo amablemente que no te preocupes por el padre de Sally, él no da tanto miedo como ella dice. Por cierto, mi nombre es Emily. Y ella estrechó la mano que aún sostenía. No supe cómo reaccionar cuando su padre salió de la cocina. Era un hombre grande, de mi estatura, pero obviamente pesaba 30 libras más. Pesó 180 libras, no grueso, sino bastante fuerte. Soy Jack. Dijo con voz profunda y me extendió la mano, mirándome fijamente. Bill Robinson. Respondí, estrechándole la mano con firmeza. Vayamos a la sala de estar y hablemos unos minutos mientras Sally termina. Él sugirió. Los tres entramos por la cocina a una acogedora habitación con paneles de madera. Había una TV en la esquina. Al lado había un sofá y un par de sillones. Una pared de la habitación estaba ocupada por una chimenea y un estante que se extendía a lo largo de toda la pared. A un lado del estante había una caja triangular de madera con una bandera estadounidense cuidadosamente doblada. Al otro lado del estante había una caja de madera con un frente de vidrio, del tipo que he visto en tiendas en bases militares. Estas cajas se usaban para exhibir recuerdos militares, insignias, cintas y metales. Entre estas dos cajas sobre un pedestal yacía un rifle M1 Garand con una culata brillante y un cinturón cuidadosamente pulido. Se veía muy impresionante. Una bandera así que enmarcada colgaba sobre el rifle. Todo esto causó una impresión muy impresionante. Jack se dio cuenta de que miraba el manto y dijo con orgullo. Serví en Corea como marine. Habría permanecido en servicio, pero fui herido durante la fuga de Busan y nuevamente durante la retirada del embalse elegido. Después de eso no pasé el examen médico. Asentí y dije que sí. Sally mencionó eso. Tiempos difíciles. Sally dice que eres un veterano de Vietnam. Jack continuó mientras todos nos sentábamos. Sí, estuve allí por un tiempo, dije, sintiéndome incómodo. ¿Qué estabas haciendo ahí? Yo era especialista en control de incendios en una batería de artillería. 155 respondí, él asintió con la cabeza. 155 son los caballos de batalla de la artillería. ¿En qué parte de Vietnam serviste? Emily intervino. Lo siento por Jack, es un poco fanático de la historia militar. Sigue todas las noticias sobre la guerra. Lo entiendo, respondí. Nuestra batería estaba ubicada en diferentes lugares en el primer núcleo. Jack me miró extrañado, como si no pudiera decidir si yo era un verdadero soldado como él o simplemente una especie de cobarde por la retaguardia. Pero entonces los marines nunca respetaron realmente a los soldados. Primer cuerpo, Este era territorio marino. Bueno, cuando llegué allí, casi todos los marines ya habían sido eliminados. Jack resopló. Sí, vietnamización. Un término maravilloso que significa tomar este país. Es tuyo, Jack, la guerra aún no ha terminado. Emily intervino. Se acabó, todo lo que tienes que hacer es esperar los gritos, lo verás por ti mismo. Él insistió, mirándola. Exhalé un suspiro de alivio cuando Sally entró en la habitación. En ese momento era obvio que esta conversación podía durar para siempre y no quería hablar de Vietnam.
Hablamos unos minutos sobre la escuela y lo que íbamos a hacer esa noche, luego nos despedimos y nos fuimos. Esa noche fuimos a cenar y a ver una película. Para ser honesto, no recordaba mucho de esa noche, ya que estaba completamente absorto en nuestra conversación. Nos tomamos de la mano en el cine y nos sentamos cerca, casi tocándonos la cabeza. Después de la película, los dos no queríamos irnos, así que paramos en un bar a tomar un cóctel. La acompañé hasta la puerta solo unos minutos antes de que les dijera a sus padres que volvería. Parado allí torpemente queriendo tocarla, besarla, pero con miedo de arruinar la velada. Dudé, pero ella tomó la iniciativa, me miró a los ojos y me susurró: «Gracias, Bill, por una noche maravillosa». El tiempo se detuvo mientras miraba sus profundos ojos marrones. Juré que podía ver su alma. Todo lo que ella es y todo lo que llegará a ser estaba completamente abierto para mí. En ese momento me di cuenta de que la amaba. La abracé y la besé. De mala gana, se alejó y entró en la casa. Al día siguiente la llamé y hablamos durante 1 hora. Acordamos una nueva cita para mediados de semana y a partir de ese momento nos convertimos en una pareja exclusiva. Unas semanas más tarde, reuní el coraje para decirle que había alquilado una habitación de motel para el sábado siguiente. Ella se sonrojó como de costumbre, pero luego simplemente sonrió y asintió. La velada fue algo con lo que uno solo podía soñar. Hubo algunos momentos incómodos cuando vio las cicatrices que Vietnam me dejó, pero le aseguré que los médicos habían arreglado todo y que estaba muy bien. En silencio. Le dije al oído: «Sally, te quiero. Sé que tal vez no quieras escuchar esto todavía, pero no puedo evitarlo». Sally levantó la cabeza y me miró. Vi lágrimas brillando en sus ojos y sus labios curvados en una sonrisa. «Yo también te quiero, Bill». Nunca supe que esto podría ser así. Me reí con alivio y besé la punta de su nariz. No sé para siempre, pero sí sé que quiero hacer esto una y otra vez. Ella se rió. «Dios, llena lo que quieras». Todo. Por primera vez desde que perdí a Jazz, me sentí en paz. La vida ha encontrado sentido. Me di cuenta de que tengo un futuro con alguien a quien amo y que también me ama. Para cuando salimos del motel, cansados en las primeras horas de la mañana, sabíamos que queríamos estar juntos por el resto de nuestras vidas. Esa noche hablamos de todo: sexo, matrimonio, hijos, dónde queríamos vivir, qué queríamos hacer. Aunque Sally era 1 año menor que yo, era 1 año mayor en la escuela. Se suponía que ella se graduaría a fines de esta primavera, y se suponía que yo me graduaría en 1 año. Decidimos que Sally trabajaría después de graduarnos y que nos casaríamos justo después de que yo me graduara. Mientras tanto, alquilaré un apartamento para que podamos estar juntos. Una semana después, llevé a Sally con mis padres. Mi padre, Dave, trabajaba como fabricante de herramientas para GM. Mi madre, Donna, había sido ayudante de maestra a tiempo parcial desde que mi hermana y yo estábamos en la escuela secundaria. Sally se llevó bien con mis padres de inmediato. Mamá dijo más tarde que no solo amaban a Sally por lo que era, sino también porque ella me sacó de mi caparazón y realmente he cambiado. Estaba feliz la mayor parte del tiempo. No podía dejar de sonreír. Llegó al punto en que la próxima vez que fui a ver a mi terapeuta, me echó de la oficina y me dijo que no volviera. Relaciones con el padre de Sally, Jack se mantuvo cauteloso. Estoy seguro de que estaba preocupado por el hombre que había capturado el corazón de su hija menor. El hecho de que estuviéramos cerca tampoco ayudó. La expresión de su rostro cuando comenzamos a hablar sobre mudarnos juntos antes del matrimonio fue aterradora. Pero todo cambió un par de meses después cuando Jack y Emily nos invitaron a cenar. Después de la cena, Jack y yo fuimos a su oficina mientras Sally y su mamá guardaban la comida y hablaban en la cocina. Después de unos minutos de hablar de esto y aquello, Jack se puso pensativo y luego preguntó: «Sally dice que tiene cicatrices significativas de Vietnam». Ella me preguntó qué pudo haberlos causado. Aparté la mirada,
sintiéndome avergonzado por alguna razón. Sí, no es algo de lo que me guste hablar, especialmente con ella. Jack sonrió y dijo, entiendo, los civiles a menudo no entienden. Después de una breve pausa, agregó, Bill, cuando nos conocimos, dejaste en claro que no viste mucho combate allí, ¿verdad? De mala gana respondí, en realidad no hasta la última línea de fuego en la que estuve. Después de un momento de silencio, preguntó, ¿cuál fue ese hito? Pensé de nuevo. Rasgué el cordón. Los ojos de Jack de repente se abrieron de par en par. Ripcord, ¿has estado en Ripcord? Asentí. ¿Verano de los 70? Preguntó con notable tensión en su voz. Asintió de nuevo. Me sorprendió un poco que incluso hubiera oído hablar de Ripcord. El ejército trató de minimizar cualquier noticia sobre la batalla debido al alto número de bajas. Esto no fue difícil ya que el presidente Nixon estaba haciendo campaña en Camboya al mismo tiempo. En este punto, Sally y su madre regresaron a la oficina y la conversación giró hacia los temas de la escuela y la próxima graduación de Sally. Jack y yo nunca volvimos a hablar de eso, pero a partir de ese momento comenzó a tratarme como el hijo que nunca tuvo. Después de esto, los eventos comenzaron a desarrollarse bastante rápido. Sally se graduó con honores. Consiguió un trabajo bien remunerado como asistente de gerente de compras en una cadena minorista cercana a nosotros. Ella trató de pasar el mayor tiempo posible conmigo en mi apartamento, sin embargo, sus padres insistieron en que no se mudara conmigo antes de la boda. Completé el programa a tiempo y encontré un trabajo en General Motors como dibujante incluso antes de recibir mi título. Nos casamos 2 meses después. Con nuestros ingresos combinados, pudimos pagar una pequeña casa estilo Cape Cod en un lote lo suficientemente grande como para permitir una adición si fuera necesario. Un año después nació nuestro hijo Jason. El nombre de mi mejor amigo. Él fue verdaderamente un milagro. 2 años después tuvimos a Jessie. En ese momento pensamos que era eso. Pero después de pensarlo un poco decidimos tener otro hijo. Y 3 años después de Jessie, Ellie nació. Y aunque fue especialmente agradable tener un hijo, fueron las niñas quienes literalmente me sostuvieron en sus pequeñas manos. Sally fue a tiempo parcial y consiguió un trabajo en el comercio minorista cuando Jason nació. Quería trabajar al menos a tiempo parcial entre hijos y eventualmente volver a trabajar a tiempo completo una vez que todos los niños estuvieran en la escuela. Actualmente trabajaba de 12 a 20 horas a la semana. Esto fue beneficioso ya que tenía derecho a un importante descuento para empleados, lo cual fue especialmente útil teniendo en cuenta cuánto dinero se gastó en ropa para los niños. Mi trabajo ha evolucionado gradualmente desde que comencé. Al principio, participé en la traducción de dibujos de diseño en programas para crear códigos de control para la fabricación automatizada, y cuando ella nació, ya habíamos visto los primeros sistemas de diseño asistido por computadora y la compañía me eligió para ser parte del grupo que recibió capacitación para su primera implementación. La vida era buena. El dinero era suficiente para pagar 2 autos y una casa modesta pero hermosa. Construimos una extensión, agregando un dormitorio, un baño y completamos una sala de juegos. Entre los nacimientos de los niños, tuvimos 3 hijos hermosos y saludables. Pasamos mucho tiempo juntos como familia. Al menos una vez al año íbamos de vacaciones familiares, y 2 veces al año Sally y yo enviábamos a los niños a sus abuelos para un fin de semana largo, solo nosotros 2. Siempre pensé que nuestro matrimonio era fuerte. Nuestra vida sexual era frecuente y variada. Sally siempre fue una socia dispuesta y entusiasta. No tuvimos vergüenza de confesarnos nuestro amor el uno al otro. Nos abrazamos, nos tomamos de la mano y nos tocamos a menudo. La miré a ella, luego a las esposas de otros hombres y pensé en lo afortunada que era y, a menudo, se lo contaba. Siempre creí que todavía estábamos tan enamorados y atraídos el uno por el otro como lo estábamos hace 10 años. Ahora no estaba tan seguro de eso. Sentí que mi vida se estaba desmoronando. Por la noche, el sueño nunca vino a mí.
probablemente solo dormí un par de horas. Me salté mi entrenamiento matutino en el Inca y entré tambaleándome a la oficina, cerré la puerta y miré fijamente a la pared. Sabía que necesitaba idear un plan, un curso de acción. Necesitaba averiguar de alguna manera qué estaba pasando. Podría haberle preguntado directamente a Sally qué estaba pasando. Hasta donde yo sabía, ella nunca me había mentido antes. Pero si ella ya está ocultando algo, ¿me dirá la verdad ahora? ¿Y cómo sabría esto? Sabía que lo había escuchado. Sabía lo que veía en sus ojos. Comencé a garabatear en mi cuaderno y a tomar notas sobre qué hacer a continuación, qué pasos dar para averiguar qué estaba pasando. Pero cuando se trataba de averiguar qué hacer si sucedía el peor de los casos, no sabía qué hacer. Amaba a Sally, amaba a mis hijos. La idea de perderlos me asustó hasta la muerte. Pero aún más aterrador fue la idea de que tal vez Sally realmente no me amaba. Durante los siguientes días estuve como un zombi en el trabajo y en casa no pude pensar en nada más. Sally ni siquiera se dio cuenta hasta que Jason dijo que algo andaba mal con papá. Solo dije que estaba pensando en algún proyecto en el trabajo. El martes volví a mi rutina normal y fui a jugar racquetball antes del trabajo. Como siempre. Ion estaba allí y, por supuesto, Craig. De repente me di cuenta de que nunca había visto a Ion sin Craig, y viceversa. Sabía que si Ion estaba involucrado en algo, Craig también lo estaba. Cuando entré al vestuario, estaban parados al final de una de las filas, cambiándose de ropa y hablando en voz baja entre ellos. Cuando se fijaron en mí, Ion se rió y Craig sonrió como si supiera algo que yo no sabía. De repente sentí que la ira aumentaba dentro de mí. Por primera vez, comencé a pensar en ellos como mis oponentes. Ion era aproximadamente 1 pulgada más alto y 10 libras más pesado que yo. Craig era un poco más bajo y fornido. Por lo general, los vencía en el racquetball, principalmente porque jugaba más tiempo y estaba en un poco mejor forma. Me recuperé y 6 de nosotros jugamos un par de partidos. Ion y Craig fueron amables e intercambiamos algunas frases casuales antes de lavarnos y dirigirnos al trabajo. El miércoles. Decidí tratar de averiguar dónde estarían Ion y Craig el sábado. Llamé a la casa de Ion desde el trabajo y hablé con su esposa, le dije que soy uno de los muchachos de su liga de racquetball y llamé para ver si Ion podía jugar el sábado. Ella respondió que entendía que él iría a una conferencia de negocios en Detroit esa tarde y que regresaría el domingo. Cuando escuché esto, mi corazón se hundió. Decidí llamar a la casa de Craig y recibí la misma respuesta de su esposa. Lentamente colgué el teléfono y miré por la ventana. Todo resultó ser verdad. Debe ser verdad. Los 4 se encuentran allí, pero la pregunta seguía siendo, ¿hasta dónde llegó de todos modos? Esto ha ido demasiado lejos. Estaba enojado. Escuché una vocecita en mi cabeza diciéndome que hiciera algo. El viernes por la noche, después del trabajo, fui a ver a mi mamá y a mi papá. Su padre se había jubilado recientemente y planeaban pasar el invierno en Florida. Sin embargo, anticipándose a esto, pasaron mucho tiempo ordenando la casa en caso de que encontraran algo adecuado allí. También les encantaba llevar a sus nietos con ellos cada vez que tenían la oportunidad. Les dije que necesitaba hablar con ellos y nos sentamos a la mesa de la cocina con té helado mientras trataba de encontrar las palabras. Finalmente suspiré y dije, no sé cómo decir esto, así que lo diré directamente. Creo que Sally me está engañando. Tan pronto como dije esto, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro y casi sollozo. Esta fue la primera vez que dije algo impensable en voz alta. Mamá y papá retrocedieron conmocionados. No, no, no puede ser. Sally no. Sally no pudo hacerte eso. Mamá susurró. Hijo, ¿por qué piensas eso? El padre preguntó en voz baja. Les conté lo que escuché y lo que descubrí. Mamá lloró en silencio y negó con la cabeza, su padre la abrazó y la abrazó con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros, Bill?
Preguntó papá. Necesito saberlo con certeza, necesito estar donde están mañana por la noche. Sé que esto es pedir mucho, pero ¿podrías llevarte a los niños mañana y quedártelos hasta el domingo? Le rogué. El padre asintió. Por supuesto, Phil, pero rezo para que esto resulte ser un malentendido. Asentí. Sí, yo también, gracias por hacer esto, te llamaré por la mañana. Me fui sintiéndome deprimido. Cuando llegué a casa, Sally estaba ocupada por la casa terminando de cocinar la cena. Se dio la vuelta cuando entré a la cocina, me puso los brazos alrededor del cuello y me besó. Los niños están en la sala de juegos y la cena estará lista en 20 minutos. Ella dijo feliz. Podía decir que sus pensamientos ya estaban puestos en el próximo fin de semana. Ella estaba literalmente radiante. Parecía que iba en aumento, casi como si estuviera bajo la influencia de algún tipo de drogas. Y por cierto, de repente me di cuenta de que no hacíamos el amor desde el sábado pasado. Nos perdimos nuestra sesión habitual a mitad de semana, probablemente debido a mi mal humor esta semana, e incluso tomé pastillas para dormir un par de veces para pasar la noche, pero Sally tampoco se lo recordó. Me preguntaba qué diría ella. Vacilante, dije, cariño, me acabo de dar cuenta de que no hemos hecho el amor desde el fin de semana pasado y que te irás este fin de semana. ¿Qué tal si acostamos a los niños temprano y pasamos un rato juntos esta noche? Sally se apartó de mí y dio un paso atrás. Volví a ver ese velo en sus ojos y su sonrisa se volvió forzada. Sabes, Phil, me encantaría, pero mis días de mujer empezaron un poco antes. Ella dijo vacilante, sin expresión en mi rostro. Dije. Oh, por supuesto que lo entiendo. Ella me acarició la mejilla y dijo seriamente. Definitivamente te compensaré por todo, te lo prometo. Ok. Apenas me contuve de alejar su mano. Sí, estuvimos de acuerdo. Murmuré. Ella me abrazó y felizmente volvió a cocinar. Subí lentamente las escaleras para cambiarme de ropa. Sally siempre los tenía tan regulares como un reloj cuando tomaba sus pastillas. Ahora todo estaba claro. Se está reservando para una cita mañana. Si tenía alguna duda antes, ahora se han ido. Me sentí enojado y una voz que repetía haz algo se hacía más fuerte. No fue fácil contener una cena sin mostrar todas las emociones que estaba experimentando. Los niños charlaron como de costumbre, pero Sally estaba absorta en sus pensamientos. ¿Podría ser esta nuestra última cena familiar? Aparté la mirada mientras las lágrimas brotaban de mis ojos al pensarlo. Al día siguiente seguimos con nuestra rutina habitual de los sábados. Los niños mayores limpiaban sus habitaciones después del desayuno. Ella fingió ayudar. Cuando terminaron, se les permitió ver caricaturas. Anduve por ahí en el garaje hasta que llegó el momento de que Sally se fuera, y luego regresé a la casa. Sally bajaba las escaleras con su maleta y les gritaba a los niños que se comportaran mientras ella no estaba. Sí, eso espero yo también. Gracias por hacer esto. Te llamaré por la mañana. Me fui a casa por el aeropuerto. Fui a Avis y cambié de coche. No quería que nadie reconociera a dónde iba. Un par de horas después, estaba sentada en la cocina mirando el reloj. Mi cerebro seguía reproduciendo los eventos de la semana en cámara lenta una y otra vez. Cuando el teléfono finalmente sonó un poco después de la 1 p.m. y lo miró fijamente antes de entrar en razón y levantarlo. ¿Eres tú, Phil? Escuché la voz de Sally. Sí, soy yo. Ni siquiera dijiste hola. ¿Estás bien? Sí, todo está bien. ¿Qué tal? Pregunté un poco sarcásticamente. No sé a qué te refieres con cómo estamos, pero llegamos sanos y salvos. En el camino, paramos a almorzar. Estamos en la habitación 168 y el número de teléfono es 555-645-0168. Hablamos un poco de cosas pequeñas.
Luego dijo que Debbie me estaba saludando, que tenía que go. Vamos a pasar el día en el centro comercial Meadowbrook Village. Hasta mañana. Y sonó la señal del teléfono cuando colgó sin esperar mi adiós. Pensé para mí mismo, ella ni siquiera dijo te amo y ella no dijo que esta mañana, cuando se fue, marqué el número que había encontrado previamente para el Red Roof Inn y pedí que me conectaran con el departamento de reservas. Pregunté si Sally Robinson ya se había registrado. Me dijeron que sí, que se había registrado y se ofreció a conectarme con su número. Le dije que no era necesario ya que la vería más tarde. Colgué y volví a marcar el mismo número. Esta vez pregunté si John Harrison se había registrado. Me dijeron que sí, pero él aún no se ha detenido. Dije que volvería a llamar más tarde y colgué. Me senté mirando el teléfono, tratando de reprimir la ira que amenazaba con convertirse en rabia violenta. Fue una sensación aterradora que no había experimentado en muchos años. Me levanté y bajé lentamente a mi taller, abrí la cerradura de la puerta del armario de armas y me quedé mirando la vieja escopeta calibre 16 de mi papá, un zoológicos modelo 73.3 y 6 Winchester, y un viejo rifle de aire comprimido que usaba cuando era niño. Mi papá me dio su arma cuando él y mi mamá decidieron jubilarse el año pasado. Había comprado un Winchester anteriormente cuando había estado cazando ciervos durante varios años. Ya no podía soportar la idea de volver a cazar después de Vietnam. Me quedé allí perdido en mis pensamientos. Sabía que si llevaba el arma conmigo, tal vez nunca volvería a ver a mis hijos. Me agaché y abrí el cajón inferior, sacando una vieja caja de zapatos destartalada de la esquina. Levanté la caja arriba y tiré su contenido sobre la mesa de la cocina. Revisé las cosas hasta que encontré lo que estaba buscando. Saqué el cuchillo cavar que compré en Bangkok, me agaché, levanté la pernera del pantalón y até el cuchillo a la pantorrilla, luego lo cerré de nuevo. Empaqué algunas cosas que podría necesitar: guantes para conducir, una botella de agua y un par de chocolates. Fue después de las 2 cuando me puse al volante para comenzar el viaje de 90 millas hasta Rochester Hills. Me detuve con cuidado en el techo rojo del estacionamiento y conduje lentamente por el edificio hasta llegar a la habitación 168. No vi el auto de Sally, así que estacioné unas filas detrás de su habitación, apagué el motor y esperé. No quería, pero seguía pensando y recordando sobre Sally y los niños. Fue después de las 5 cuando una camioneta roja nueva que reconocí se detuvo. John y Craig salieron del auto. Parecían bastante felices, riendo y hablando. Sacaron varias maletas y un refrigerador del baúl y entraron a la habitación contigua. Unos 45 minutos después salieron de nuevo y se subieron a la camioneta. Los seguí unos kilómetros hasta que llegaron al estacionamiento de un bar llamado Tapper's Pub. Me detuve en la calle y los vi entrar. Luego conduje lentamente por el estacionamiento y casi de inmediato noté el auto de Sally. Estacioné en la calle donde pude ver tanto la puerta principal como la camioneta roja de John. Pensé en entrar, pero el bar parecía pequeño y tenía miedo de que me notaran. Me senté a escuchar una vieja estación de música country y una interminable serie de canciones sobre relaciones fallidas. Se adaptaba a mi estado de ánimo. Fue después de las 9 cuando finalmente salieron del bar, riendo, bromeando y tomados de la mano. En lugar de tratar de vigilarlos, decidí regresar al hotel más temprano. A esta hora de la noche, no pensé que irían a ningún otro lado, y parado donde estaba, podría salir fácilmente a la carretera antes que ellos. Aparqué frente a sus habitaciones nuevamente con las ventanas abiertas unos 10 minutos antes de que la camioneta y el auto de Sally entraran al estacionamiento. Los 4 salieron y se pararon frente al número 168 hablando. Estaba lo suficientemente cerca como para verlos claramente a la luz sobre la puerta, pero lo suficientemente lejos como para no poder escuchar lo que decían, excepto por el estallido ocasional de risas. Parecían estar teniendo una buena discusión sobre algo. Unos minutos más tarde, John, con gran fanfarria, sacó la moneda de su bolsillo, la arrojó al aire, la atrapó y, abriendo la palma de la mano frente a todos, mostró de qué lado caía.
Algunos de ellos exclamaron alegremente, otros suspiraron de decepción, después de lo cual Craig atrajo a Sally hacia él y la besó. Sonriendo, Debbie tomó la mano de John y lo llevó a otra habitación con un abrazo. Ambas parejas caminaron alegremente a sus habitaciones separadas, girándose para señalarse y saludarse. Me quedé atónito. ¿Quién estaba con quién? ¿Qué tipo de juego es este? Mi cabeza latía con pensamientos furiosos. La comprensión de lo que probablemente estaba sucediendo en la habitación 168 y la voz que había estado escuchando toda la semana se estaba volviendo más fuerte. Gritando. Haz algo, lo que sea. ¿Hacer qué? Era obvio que no era la primera vez. Estaban demasiado relajados el uno con el otro. No podía retractarme de lo que Sally ya había hecho. 10 años de matrimonio y de formar una familia. Ella cagó todo esto y me cagó a mí. ¿Cuál es la diferencia ahora? Creo que sabía la respuesta a esta pregunta. Al menos dormiría mejor sabiendo que lo intenté. En ese momento, John salió de la habitación de Debbie vistiendo solo boxers y en la camisa tenía una botella de cerveza en las manos. Miré mi reloj y de repente me di cuenta de que había estado mirando a su puerta durante más de una hora. John miró alrededor del edificio para asegurarse de que nadie estuviera mirando y luego caminó con confianza hasta la habitación de Sally y llamó a la puerta 2 veces. Un par de minutos después, Craig salió de la habitación vestido con jeans, sin camisa y descalzo. Cerró la puerta detrás de él. Hablaron durante unos minutos mientras John tomaba un sorbo de cerveza. Luego se dieron palmadas en la mano y esta vez John entró en la habitación de Sally y Craig fue a la de Debbie. De repente me di cuenta de lo que acababa de suceder. Estoy furiosa. De repente, una voz comenzó a gritar en mi cabeza. Haz algo, idiota. Sentí que se apoderaba de mí una furia que ya no podía contener. Encontré mis guantes de conducir en el asiento de al lado y me los puse. Deliberadamente salí del auto y caminé rápidamente hacia el número 168. Cerré la mirilla con el pulgar izquierdo y golpeé 2 veces con la mano derecha. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, John? Yo silbé. No me mientas ahora, agregué fríamente. 2 tal vez 2 años, murmuró, su voz y sus ojos expresando miedo. Entonces, unirse a la misma liga de racquetball no fue una coincidencia, ¿John? Pregunté. No, dijo con voz ronca, cerrando los ojos de nuevo de dolor. Lo pensé, dándome cuenta de que quería estar cerca del hombre con cuya esposa se acostaba. Eres un bastardo enfermo, John. Mírame, John. Si alguna vez te escucho acercarte a Sally o a cualquier otra mujer casada, te encontraré. ¿Me entiende? ¿Entendéis? Repetí cuando dudó. Sí, finalmente dijo con un silbido. En realidad, será mejor que te vayas lejos, muy lejos, dije. En ese momento, el agua de la ducha dejó de fluir y escuché correr la cortina. La voz de Sally vino del baño. Oye, John, pensé que ibas a ducharte conmigo. ¿Qué está pasando? Y ella se rió. Levanté la vista justo cuando se abría la puerta del baño y Sally apareció en la entrada. Ella sostenía una toalla y se secaba el cabello cuando de repente me vio. Sus ojos se abrieron de par en par y jadeó, su rostro se volvió blanco como tiza. La toalla cayó al suelo y su boca se abrió. Ella trató de decir algo. Su cuerpo entró en shock. John Boy parece incapacitado. Gruñí. Su rostro se retorció de pánico y dio un paso atrás, cerró la puerta con ambas manos y la cerró con llave. Me di la vuelta y me acerqué a la mesita de noche. Cogí el teléfono, corté el cordón con un golpe del cuchillo y luego volví a colocar el cuchillo en su funda. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta principal. Me detuve en la puerta y volví a mirar alrededor de la habitación. De repente grité de frustración y dolor, luego moví la mano con fuerza y arrojé el teléfono directamente por la puerta del baño con tanta fuerza como pude reunir.
El teléfono golpeó la puerta con un golpe y cayó al suelo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Me detuve un momento y me di cuenta de que el trabajo aún no estaba terminado. Me acerqué a otra habitación de hotel. Otra vez. Cerré la mirilla con el pulgar izquierdo y toqué 2 veces con la mano derecha. La puerta se abrió y Craig empezó a reír y a decir: «Ustedes son tan ruidosos». Escuché un breve llanto desde la cama y miré a Debbie sentada en la cabecera de la cama, sus ojos como platillos, sus manos temblorosas sosteniendo la sábana debajo de la barbilla. Me levanté y me dirigí a la mesita de noche. Debbie soltó la sábana y cayó alrededor de su cintura mientras se llevaba las manos temblorosas a la cara, mirándome con miedo. «Bonitos pechos, Debbie», dije, mirándola hacia abajo. Luego tomé el teléfono y, con un movimiento brusco, saqué el cable de la pared. Eran la parte más importante de mi vida, y la máxima prioridad se convirtió en protegerlos de las consecuencias de lo sucedido. «Bill, él es Jack». «Sí, Jack», respondí sin entusiasmo. «¿Qué está pasando allí?» Cuando Emily y yo regresamos de la iglesia, Sally estaba en nuestra casa llorando y diciendo que tenía miedo de irse a casa. Dijo Jack con decisión, casi gritando. Miré mi reloj. Era casi la 1 de la tarde, casi 14 horas después de haber salido de Rochester Hills. «No sé qué podría haber hecho para hacerla sentir así», dije con calma. «Ella dice que fuiste violento con un par de amigas de Debbie con las que se toparon anoche. Los ofendí mucho, los pastoreé». «Tienen suerte de que no los maté», dije sarcásticamente. «Bill, ¿qué demonios? Esto no es como tú». Me pregunté por un minuto cómo responder a esta afirmación. Finalmente, solo hice mi pregunta. «¿Sally te dijo dónde ocurrió esa pelea?» Ella dijo que estaba fuera de un restaurante cerca de Rochester Hills, así que trató de girarlo. «Bueno, su familia, su historia. Sally es tu hija, así que supongo que es verdad», dije despacio. Hubo silencio en el teléfono y pude sentir a Jack tratando de procesarlo todo. «Bill, voy a llevar a Sally a casa, quiero saber qué está pasando. Tenemos que hablar». «No hay problema, no planeaba ir a ningún lado». Jack colgó abruptamente, pero no antes de que lo oyera de fondo. «No, papá, no». Suspiré. Pensé que sería difícil para ella. Estaba sentada a la mesa de la cocina mirando viejas fotos y recuerdos que estaban en mi caja de zapatos y trabajando en mi segunda cerveza cuando llegaron. Jack entró en la cocina con Sally detrás de él, tirándole del brazo. «Por favor, papá, vamos a resolver esto. Bill y yo necesitamos un tiempo a solas». Miré de cerca a Sally. Ella no tenía maquillaje. Tenía el pelo suelto, los ojos enrojecidos e hinchados, temblaba como si tuviera un ataque de nervio severo. Ella se negó a devolverme la mirada, sosteniendo la mano de su padre e intentando guiarlo de regreso a la puerta, pero Jack se negó a ser controlado. Jack se sentó frente a la mesa de la cocina y me miró fijamente. Me miró en silencio y al bar del taxi, con el cuchillo sobre la mesa junto a mi cerveza. Finalmente dijo: «Ok, Bill, ¿qué está pasando?» Miré a Sally y le dije burlonamente: «Sí, Sally, dile a tu padre lo que está pasando». Ella se volvió hacia mí y dijo furiosamente: «Cállate, Bill, tú y yo podemos arreglar esto». Su voz mandaba, pero sus ojos me suplicaban. Estaba enojada porque pensaba que todo podría arreglarse si nos dejaban solos, o que ella pensaba que podía manipularme. Decidí ser tan honesta como ella estaba mintiendo y fue ella quien arrastró a sus padres a esto. Miré a Jack directamente a los ojos. Resulta que Sally y su jefa Debbie tenían un par de compañeras de juego con las que les gustaba juntarse cuando estaban fuera de la ciudad. Me enteré de esto y objeté, bastante duro, debo admitirlo. Dije esto con más tacto de lo que ella merecía. Sally jadeó, retrocedió y se sentó en una de las sillas de la cocina. Jack me miró incrédulo. «No, Bill, Sally no haría eso».
No te creo. Lo pensé por un minuto, luego me volví hacia Sally y le dije. Quítate la ropa, Sally. ¿Qué? ¿Qué? Ella dijo confundida. Ya me oíste. ¿Qué pasa? Tu padre te ha visto sin ropa antes, ¿no le sorprende? Sally solo me miró incrédula y no se movió. Jack sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me encogí de hombros y dije. Ok, Sally, ¿qué tal esto? Quítate la blusa, solo la blusa, nada más. Sally no volvió a moverse, pero la misma expresión de miedo apareció en su rostro. Jack empezó a enojarse conmigo y dijo que ya era suficiente. Bill, ahora estás siendo cruel e irrespetuoso. Miré de Sally a Jack y de regreso a Sally. Sentí que la ira superaba mis sentimientos de dolor y tristeza. ¿Cruel e irrespetuoso dices? Ni siquiera cerca de Jack, te diré lo que es ser cruel e irrespetuoso. Si Sally se hubiera quitado la ropa, habrías visto lo que vi en su habitación de hotel anoche. Marcas dejadas por otro hombre. Dije con voz carente de emoción. Jack rápidamente se dio la vuelta y miró a Sally. Por la expresión horrorizada de Sally, era obvio que estaba diciendo la verdad. De repente, Jack se desplomó en su silla como si su columna vertebral ya no pudiera sostenerlo. La expresión de Jack se arrugó mientras se cubría la cara con las manos y susurraba. «Oh Dios, esto matará a tu madre». Sally palideció y sus ojos comenzaron a llorar. «Por favor, papá, no le digas a mamá. Superaremos esto, Bill, ¿verdad? Por favor, Bill, por favor». Ella suplicó. Me senté en silencio, reorganizando fotografías antiguas y jugueteando con recuerdos de su vieja caja de zapatos, recordando otro momento en el que tenía un dolor increíble. Después de unos minutos, Jack se enderezó y se secó los ojos. Él me miró sin expresión. ¿Qué vas a hacer, Bill?, preguntó mientras las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Sally. Me senté y reflexioné sobre esta pregunta durante varios minutos. Finalmente, dije despacio. Nunca les conté a ninguno de ustedes sobre Vietnam o Ripcord. Suspiré. Maldita sea, nunca le conté a nadie sobre Ripcord, ni siquiera a tu terapeuta. Agité la mano hacia la pila de cosas sobre la mesa. ¿No es irónico, Jack, que tu generación cuelgue tus recuerdos de guerra en tu manto para exhibirlos y admirarlos mientras que mi generación pone nuestros recuerdos en una caja de zapatos y los esconde en el fondo del cajón? ¿Por qué?, dije retóricamente. Recogí una foto descolorida de dos jóvenes delgados y bronceados, con la cabeza descubierta, vistiendo uniformes holgados de la jungla y placas de identificación alrededor del cuello, sonriendo a la cámara como si Vietnam fuera un Boy Scout en un paseo. ¿Alguna vez he sido tan joven? Definitivamente me sentí viejo. Tiré la foto sobre la mesa entre Jack y Sally y comencé a hablar conversacionalmente como si estuviera hablando o tal vez incluso dando conferencias a extraños. Jazz y yo fuimos enviados a la base Ripcord en mayo de 1971. Esta fue una de las muchas bases de fuego donde se asignó nuestra batería en Vietnam. Pasamos 6 meses allí y la misma cantidad permaneció antes de regresar a casa. Sin embargo, esta vez todo fue diferente. Aterrizamos en una colina vacía rodeada de densa jungla sobre el valle de Asao, cerca de la frontera con Laos. Se sabía que este lugar era muy peligroso para el ejército estadounidense y anteriormente había visto feroces batallas con muchas bajas. Ripcord AFP fue creado para apoyar a los batallones de la 101 División Aerotransportada que peinaban las montañas a ambos lados del valle en un intento de frustrar al ejército norvietnamita. La base estaba formada por nuestra batería de obuses, un pelotón de morteros y una compañía de infantería. En total, no éramos más de 400. Casi toda la base estaba bajo tierra en búnkeres y trincheras. Más tarde supimos que estábamos rodeados por fuerzas enemigas 10 veces mayores que las nuestras. Miré a Jack y le dije, ¿esto te recuerda algo? Jack, ¿cómo están tus marines en el embalse elegido? Jack asintió,
perdido en sus pensamientos. Al principio todo transcurrió con relativa calma, pero el 1 de julio la situación empeoró bruscamente. Por primera vez, empezaron a dispararnos con morteros. El bombardeo se hizo cada vez más intenso y al final estábamos recibiendo decenas de proyectiles al día, sufriendo graves pérdidas. Estábamos constantemente ocupados apoyando a la infantería y nuestros obuses trabajaban sin parar. Un día, un Chinook que entregaba municiones fue derribado, provocando un incendio y muchas bajas. Todos estábamos conmocionados. Miré a Jazz con lágrimas en los ojos. Cuando el Chinook se estrelló, corrimos a ayudar a los heridos. Nunca olvidaré esto, susurré. Los bombardeos y los ataques continuaron y una noche mataron a Jazz, mi mejor amigo. Este fue el momento en que me sentí verdaderamente solo. Después de un tiempo, resulté gravemente herido y fui evacuado de la base. Al día siguiente se tomó la decisión de evacuar Ripcord y se sacó a todos y se bombardeó la base. Me enviaron a un hospital en Japón y luego a Walter Reed. Por mi participación en las hostilidades me otorgaron una medalla, pero su significado para mí ya era diferente. Negué con la cabeza, pero no estaba bien. Al menos no psicológicamente. Todas las noches tenía pesadillas y me despertaba gritando. No podía deshacerme de las imágenes que aparecían constantemente en mi cabeza. Me perdí el funeral de Jazz, pero llegué a casa de permiso antes de que me enviaran a Fort Sill. Lo primero que hice fue visitar a los padres de Jazz. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Querían saber todo sobre Vietnam, qué hicimos allí y cómo murió Jazz. Pero la única pregunta que no se hicieron fue por qué sobreviví yo y él no. Me detuve y agregué en silencio que esa es la misma pregunta que me hacía casi todos los días. Miré al espacio, recordando este periodo oscuro de mi vida. Estaba en terapia, pero aún sentía que me estaba retirando del mundo. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Hice lo mínimo para mantener felices a todos alrededor de Fort Sill. Me perdí en mis estudios, tomando clases de dibujo en la universidad para no tener que socializar con otros niños por las noches. Cuando llegó el momento de dejar el ejército, regresé a casa con mis padres y continué mis estudios, no porque me interesara, sino porque no sabía qué más hacer. Levanté los ojos y miré a Sally, y todo el dolor, el resentimiento y la desesperación de anoche volvieron corriendo hacia mí, casi cegándome. Y luego conocí a Sally. Susurré. Se tapó la boca con la mano conteniendo un sollozo, bajó la mirada y no se atrevió a mirarme. Me trajiste de vuelta al mundo real. Eras feliz, genuinamente interesada en todos los que te rodeaban y eras hermosa tanto por dentro como por fuera. Eras todo lo que yo no era, y me hiciste querer conocerte. Me hiciste querer vivir de nuevo, me diste una visión de cómo podría ser mi vida y me enamoré de ti. Me salvaste, me diste 3 hijos maravillosos. Por esto siempre te estaré agradecido. Dije tristemente. Nos sentamos en silencio sin movernos durante varios minutos. Jack dijo en voz baja. ¿Estás seguro, Bill? ¿Quieres renunciar a todo por un error? Un rayo de esperanza desesperada brilló en los ojos de Sally. Sabía que lo que tenía que decir destruiría nuestro matrimonio, pero no podía dejar que la mentira quedara sin respuesta. Negué con la cabeza y lo miré. Un error, Jack, no fue solo un error. Anoche descubrí que Sally me ha estado engañando durante casi 2 años, y no fue con un solo hombre. Sally jadeó, cerró los ojos, sacudió la cabeza desesperada y se hundió inerte en su silla, volviéndose aún más pálida que antes. La miré con curiosidad. «Ion no te dijo Sally, que confesó todo». Me volví hacia Jack. ¿Responde esto a tu pregunta?, dije. Jack se levantó lentamente y miró con tristeza a Sally Sed. Eres mi hija y debo amarte, pero he perdido todo respeto por ti, por tu comportamiento. Jack se detuvo, incapaz de encontrar palabras y simplemente negó con la cabeza. Sally se acercó a él, queriendo tocarlo, pero él se apartó.
Se volvió hacia mí y dijo con firmeza: Bill, no te mereces esto. Haz lo que creas necesario, pero por favor no le hagas daño. No pude soportarlo. No, Jack, creo que estoy fuera de este estado. Dije tristemente. Pero si te hace sentir mejor, llévate esto contigo. Volví a meter el cuchillo en su funda y se lo entregué. Jack lo aceptó en silencio y se dirigió a la puerta, con los hombros caídos. Debe haberse estado preguntando cómo contarle esto a Emily cuando la puerta se cerró detrás de él. Sonó el teléfono, pero ninguno de los dos le prestó atención. Simplemente nos sentamos allí, sin movernos, sin hablar ni mirarnos el uno al otro. Finalmente, la llamada cesó y el silencio se volvió aún más opresivo. Finalmente, dije, mirando fijamente a un punto. Esperaba que viniera la policía esta mañana, no tu padre. Sally hizo una mueca de dolor y tartamudeó. Debbie y yo les convencimos para que inventaran una historia sobre ser atacados afuera de un bar. Esperábamos que si todo estaba tranquilo, no llamarías a sus esposas. Lo pensé por un momento y me di cuenta de que estaba fuera de peligro. Ya no podrán cambiar su historia y mantenerse con vida. Por un segundo sentí que un peso se me levantaba de los hombros hasta que recordé que todo lo demás se derrumbaba a mi alrededor. Solo me reí y pregunté: ¿dónde están ahora? Sally se aclaró la garganta y comenzó a inquietarse nerviosamente en su silla. Todavía están en el hospital para ser examinados. Ella dudó por un momento, luego preguntó, con la voz temblorosa: Nunca te había visto tan cruel, Bill. ¿Era necesario hacer esto? La miré con desconcierto. ¿Estás protegiendo a estos bastardos? Pregunté sarcásticamente. Antes de que pudiera contestar, volvió a sonar el teléfono. Tienes que responder. Probablemente seas tú. Dije y fui al baño. Me lavé la cara y miré mi reflejo en el espejo. Los ojos estaban rojos e hinchados. Me veía como me sentía, viejo y demacrado, más viejo que mis años. No dormí durante casi toda la noche. Volví a la cocina. Sally se quedó allí parada, sosteniendo el teléfono en la mano y mirándolo lentamente. Colgó el teléfono y volvió a desplomarse en una de las sillas de la cocina. Cuando me senté de nuevo, dijo sin mirarme: ¿tenías que hacerlo? ¿Debería habérselo dicho al marido de Debbie? Me encogí de hombros. ¿Por qué no compartir el dolor? Él ya llamó a las esposas de Johnny Craig y echó a Debbie de la casa. Ahora tendrá que contratar a un abogado para que vea a su hija. Ella empezó a llorar de nuevo, murmurando: maldita sea, maldita sea, maldita sea. Ella me miró con lágrimas en la cara y me despidió. Ella dijo que todo fue culpa mía. Me reí amargamente. Bueno, eso es simplemente maravilloso. Dime, Sally, ¿quién te presentó a Johnny Craig? Fue Debbie, ¿no? Dijo Sally, sollozando. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Cuando le conté a Joss esta mañana lo que tú y Debbie hicieron anoche, él no quiso creerlo, me llamó mentiroso y me acusó de intentar arruinar su matrimonio. Pero tan pronto como mencioné el nombre de John Harrison, cambió. Palideció como un fantasma y comenzó a maldecir como un marinero. Creo que probablemente fue la primera vez en su vida que se enojó. Me dijiste hace años que este era el segundo matrimonio de Debbie y que estaba enemistada con sus padres. Parece que Debbie tiene una hermana que vive en algún lugar del norte con la que apenas se comunica. Hace aproximadamente un año, Joss estaba auditando una empresa en el área y una de las empleadas resultó ser Sarah, la hermana de Debbie. Sarah sabía que Debbie se había vuelto a casar y Joss sabía que Debbie tenía una hermana, pero nunca se habían conocido. Se cayeron bien y una noche antes de que se completara la auditoría, Sarah lo invitó a cenar con ella y su esposo Dave. Sarah resultó tener una historia interesante. Resulta que su esposo Dave fue el primer esposo de Debbie. Dave y Debbie comenzaron a salir en la universidad.
Salieron durante 2 años hasta que Debbie se graduó de la universidad y luego se casó. Alrededor de su primer aniversario, Dave descubrió que Debbie lo estaba engañando. También descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación. Él la echó y solicitó el divorcio. Debbie tuvo una pelea con sus padres por esto. Dave y Sarah luego comenzaron a salir y finalmente se casaron. Ahora tienen 2 hijos y parecen felices. Por supuesto, Debbie nunca le contó a Josh nada de esto. ¿Adivina con quién engañó Debbie a su primer marido? Sorpresa, fue John Harrison. Me detuve y Sally me miró conmocionada. Oh, sí. Entonces, cuando mencioné el nombre de John, Josh comenzó a armar el rompecabezas y se dio cuenta de que Debbie le había estado haciendo lo mismo que tú me has hecho a mí durante todo su matrimonio. No es de extrañar que la echara a la calle. Y como Josh, me pregunto cuánto tiempo llevas engañándome. Dije con un tono venenoso. Sally comenzó a llorar de nuevo y dijo entre lágrimas. Oh Dios, Bill, solo fueron John y Craig y solo durante nuestros viajes de compras. Créeme, nunca pensé en nadie más hasta que Debbie comenzó a hablar de eso antes de nuestro primer viaje. Se sentó retorciendo el pañuelo entre los dedos, alternando entre lágrimas y por favor, Bill. Desconozco cómo terminé en esta posición. Sentí que desperté de algún tipo de sueño o tal vez de una pesadilla. Cuando abrí la puerta del baño y te vi allí, no dije una palabra. Solo la miré con severidad. Habiendo ganado algo de coraje, comenzó a hablar más rápido, casi de manera incoherente. Sabía que a Debbie le gustaba divertirse incluso antes de que comenzáramos a comprar. Habló de ello como lo más divertido que había hecho en su matrimonio, pero no esperaba que encontrara a alguien en nuestro viaje. Me sorprendió por completo cuando John apareció en el restaurante y Debbie me lo presentó. Ella explicó que conocía a John desde la escuela y que casualmente se encontraba en el área. Sospeché que este no era el caso, pero no dije nada. Ella se detuvo, se mordió el labio y se dio la vuelta. John estaba en su encanto esa noche. Coqueteaba, bailaba con los dos y constantemente me felicitaba. Bebí un par de vasos más de lo que estaba acostumbrado. Más tarde, cuando regresamos al hotel, Debbie fue con John. Reservó una habitación junto a la nuestra. Entonces me di cuenta de que todo esto estaba planeado. Supongo que eso explica por qué estabas tan apasionado cuando llegaste a casa el domingo, ¿no? Dije con desprecio. Sally bajó la cabeza y asintió. Se secó los ojos y continuó. John se fue. A la mañana siguiente. Fuimos a desayunar y Debbie me contó en detalle sobre su noche con él. Ella lo elogió todo el camino a casa. Durante los siguientes meses, como de costumbre, Debbie y yo almorzamos juntas en el trabajo varias veces a la semana. Mencionó a John a menudo y dijo lo mucho que se divertía con él y lo genial que era el sexo. Debbie se rió y dijo que debería intentarlo al menos una vez porque no podía explicarlo con palabras. Al principio me reí de ello, pero cuanto más hablaba de ello, más se asentaba esta idea en mi cabeza. Unos meses después, cuando surgió la oportunidad de volver a ir de compras, Debbie admitió que John estaba muy interesado en estar conmigo y que no le importaría si quería pasar tiempo con él. Me reí un poco de esto, pero aún así le pregunté qué haría si yo aceptaba. Ella dijo que John tenía un amigo, Craig, que se uniría a ella. No dije que sí o que no, pero desconozco por qué no dije que no. Le dije que lo pensaría, aunque no estaba segura de poder decidirme a hacerlo. Sally me miró, pero yo solo la miré sin expresión. Yo sabía que estaba mal Bill, pero se me quedó grabada en la cabeza la idea de que podía hacer esto y nadie lo sabría. Sally apartó la vista de nuevo y dijo. John y Craig se presentaron en el restaurante ese sábado por la noche. Cenamos, tomamos unas copas y luego fuimos a una discoteca. Nos dividimos en parejas y yo estaba con John. Para entonces ya había bebido lo suficiente y me convencí de que no pasaría nada malo.
Todo el mundo se estaba divirtiendo. Más tarde, cuando regresamos al hotel, fui a mi habitación con John y Debbie y Craig fueron a otra habitación. Sally se quedó en silencio y miró sus manos. Finalmente, pregunté sarcásticamente. ¿Entonces fue todo lo que esperabas? Sally me miró entre lágrimas. Era normal, no mejor que tú y yo. Lo divertido era que estaba mal, era alguien nuevo y podía fingir que era otra persona. Entonces, ¿quieres decir que fue incluso mejor de lo normal que te olvidaras de tu esposo que te esperaba en casa, de tu esposo que cuidaba a tus hijos por amor a ti para que pudieras pasar este tiempo a solas? Dije amargamente. Sally sollozó de nuevo y se dio la vuelta. Sí, susurró. ¿Cómo explica Craig, mi esposa? Pregunté sarcásticamente sin mirarme. Ella respondió. Después de algunos viajes con John, Debbie bromeó diciendo que estaba empezando a extrañarlo. No pensé demasiado en eso, pero en el próximo viaje, cuando volvimos a emparejarnos, bailé la mayor parte de la noche con Craig. Más tarde, en el hotel, Craig vino a mi habitación y pasamos la noche juntos. No parecía gran cosa. Luego, después de algunos viajes, John y Craig cambiaron de lugar en medio de la noche. No me di cuenta de esto al principio hasta que me desperté tarde en la noche y me di cuenta de que la persona no era con la que comencé la noche. Sally me miró con tristeza. Parecía que yo era dos personas diferentes viviendo en dos mundos diferentes. Amaba nuestra vida juntos, tú, yo y los niños, pero era adicta a esos fines de semana. Pensé que podía tener las dos cosas y nunca sabrías lo estúpido que era. Sí, realmente estúpido. Estuve de acuerdo. Pero después de que me viste en el hotel, me miré al espejo y me di cuenta de en quién me había convertido. Ella susurró como para sí misma. Me levanté y la miré. Interesante historia, Sally. Es una pena que no tenga un final feliz. O tal vez hay uno para ti. Iré a buscar a los niños esta noche. Después de que ella se duerma, tú y yo nos sentaremos con Jason y Jesse y les diremos que sus padres vivirán separados. Creo que ella es demasiado joven para entender esto. No les diremos la verdadera razón y haré todo lo posible para minimizar el trauma para ellos. Dormiré en el sofá del sótano hasta que pueda encontrar otro lugar. Sally gritó cuando comencé a alejarme. Bill, Dios mío, fue un error. Te amo, no hagas esto, por favor. Me di la vuelta y dije. ¿Por qué no lo hago? Sally dijo sollozando. Eran solo 3 o 4 noches al año. Nunca vi a John y Craig ni a nadie más fuera de esos fines de semana. Por favor, Bill, te lo ruego, ¿no puedes perdonarme y dejarme hacer las cosas bien? Perdónate, Sally, debería perdonarte por 3 o 4 noches al año cuando te convertiste en una mujer de virtud fácil para otros hombres porque regalaste lo que más valoraba en el mundo. Perdóname por destruir mi confianza en ti. Perdóname por destruir mi fe de que nos pertenecemos el uno al otro y a nadie más. Dije tristemente. ¿Cómo vas a arreglar todo? ¿Puedes retroceder en el tiempo y empezar de nuevo? No te acostarás con John esta vez, y no te acostarás con Craig, porque eso es lo que se necesitará para arreglar todo, dije cansado. Me quedé en silencio, mirando alrededor de la cocina, donde colgaban fotografías familiares. Los dibujos y papeles de los niños se adjuntaron al refrigerador. La silla de bebé de ella estaba en la esquina. Todo lo que hacía acogedora esta casa. Negué con la cabeza, tratando de deshacerme de los pensamientos que surgían. Pasé la mayor parte de anoche despierto pensando en cómo me sentiría contigo en 6 meses, en 1 año o en 5 años. Estoy segura de que algún día podré perdonarte. Lo que no puedo hacer es olvidar. Ni en 1 año, ni en 5 años, ni en 10. Cada vez que te vea, recordaré lo de anoche. Cada vez que escuche tu voz, recordaré anoche, y cada vez que escuche tu nombre, recordaré anoche, dije con voz temblorosa, con lágrimas en los ojos. Yo agregué.
Esto es algo con lo que no puedo vivir, Sally. Me quedé inmóvil, contemplando tristemente el futuro, apenas consciente de Sally, que se mecía de un lado a otro en su silla, sollozando y susurrando alternativamente que no, por favor Dios no. Después de unos minutos, pregunté en silencio. ¿Puedes responderme una pregunta, Sally? Ella me miró con una mirada de completo vacío, como la de una persona condenada a muerte que sabe que su sentencia no cambiará. Perdiste a la persona que te amaba más que a nadie en el mundo. Has perdido el respeto de tus padres, el respeto de mis padres y el respeto de tu esposo. Perdiste tu trabajo, y un día tendrás que explicarles a nuestros hijos por qué destruiste a nuestra familia. ¿Valió la pena? Después de un minuto, roto solo por los sollozos silenciosos de Sally, me giré y salí lentamente por la puerta. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente, haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente.